Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Hoy vamos a hablar de América Latina. Es cierto que lo hemos abordado en numerosas ocasiones, la situación política social que enfrenta nuestro hemisferio. Pero es que somos latinoamericanos, estamos estrechamente vinculados a nuestros países de orígenes y también al continente. Por lo tanto, es un tema obligado, casi tan obligado como hablar de Estados Unidos, porque es el país donde vivimos y que sin duda alguna es un modelo, sin ser perfecto, a seguir para muchas naciones. Hoy vamos a tener a dos personas de dos países distintos, con visiones muy particulares sobre la situación del continente y de sus respectivos países. Me refiero a Francisco Portillo, de las organizaciones hondureñas integradas Francisco Morazán. Nuestro otro invitado es a alguien muy conocido por ustedes, amigo de esta casa, Alexis Ortiz, periodista venezolano. Portillo es hondureño y comentábamos antes de iniciar el programa, y disculpen lo extenso de la introducción, de que de su patria es un americano poco recordado y que merecería un mejor destino en la memoria de todos nosotros, Francisco Morazán. Gracias a ambos por estar acá. Sí, buenas tardes a toda la audiencia de este importante programa de Canal 17. Pues sí, nosotros aquí estamos para tratar estos problemas que viven nuestras comunidades latinoamericanas y inclusive especialmente la comunidad y el pueblo hondureño. Ya que estamos hablando de Honduras, América Latina y Centroamérica, muy brevemente, un minuto, dinos algo de Francisco Morazán y por qué acabo de decir de que fue una persona que no ha sido debidamente recordada y respetada en nuestra historia hemisférica. Bueno, Francisco Morazán, pues, el cual pues nosotros tenemos el honor de llevar el nombre de la organización hondureña, un luchador por integrar lo que es Centroamérica, ¿no? O sea que los 5 países centroamericanos quería ser una sola nación, ¿no? Y fue una lucha realmente muy noble, ¿no? Y eso pues fue importante. Vimos que no se lograron cosechar sus éxitos que él tenía. Vimos que realmente tuvo una traición en ese movimiento y desgraciadamente pues dejó ese legado ahí todavía, el cual nosotros como organización estamos tratando también de trabajar, de actuar en nuestros países de Centroamérica, especialmente en Honduras, para darle seguimiento a lo que él pues nos dejó. Al proyecto Morazán, y hemos tenido muchas reuniones, inclusive afuera de Centroamérica, aquí en Estados Unidos, con varios líderes centroamericanos, ¿no? Donde hemos tocado ese tema muy importante. Ya inclusive hemos avanzado, ¿no? Porque vemos que ya tenemos un pasaporte centroamericano, ¿no? Antes teníamos un pasaporte nada más por cada país, ahora pues tenemos un pasaporte centroamericano y estamos luchando para lograr que realmente se cumpla esa visión de Morazán. Sí, ahí hay una cuestión importantísima, Pedro y Francisco, y es que la historia ha demostrado que Francisco de Morazán tenía razón, que había que crear una sola república centroamericana para que tuviera competitividad en el concierto de las naciones del continente y del mundo. Es posible que tengan razón quienes dicen que cada país centroamericano por separado no tiene viabilidad como proyecto histórico. Francisco de Morazán, con una gran clarividencia... Estamos hablando del siglo XIX. Del siglo XIX, se dio cuenta de eso, intentó, igual que Bolívar y Martí, que también se dieron cuenta, Bolívar y Martí, que tenía proyecciones hemisféricas. Que esto tenía que tener una proyección hemisférica, y la historia se ha encargado de darles la razón. De tal manera que si alguien tiene que ser reivindicado en estos tiempos, es Francisco de Morazán, porque la historia le dio la razón. Ojalá la gente viajara más al pasado, en forma virtual, leyeran, vieran cosas relacionadas con el pasado, para que vean que muchos de los problemas que tenemos hoy son consecuencia de los errores que cometieron nuestros antecesores y que nosotros no supimos percatarnos y los volvimos a cometer. ¿Cómo está Honduras en este momento? Un país donde la inseguridad supera a cualquier otra nación del hemisferio. Sí, realmente es lamentable, ¿no? Después de los hechos del 28 de junio, ¿no? En nuestro país del 2009,
la situación de seguridad ha cambiado completamente en el país. Hay una inseguridad increíble, ¿no? Un país tan humilde, tan trabajador, respetuoso de las autodeterminaciones de otros hermanos países, ¿no? Estamos en una situación sumamente difícil, nos tienen catalogado como uno de los países más criminales a nivel mundial, ¿no? Portillo, disculpa que te interrumpa, pero una pregunta que es importante. El día que tú acabas de mencionar, el 28 de julio, fue el derrocamiento, sin darle apellido, del presidente Zelaya. Efectivamente, se le aplicó. Pero ¿cuál es el problema de que el país se suma a ese clima de inseguridad después que Zelaya cae? ¿Es que acaso Zelaya estaba haciendo un buen gobierno? El problema realmente en nuestro país era que Zelaya comenzó a tocar lugares que realmente estaban sufriendo los pueblos, como son los campesinos, ¿no? Por ahí comenzó él trabajando para llegar a lo que la idea, que la visión que él tenía de continuar en el poder. Ahí después entró con los obreros, realmente hizo un trabajo excelente de 3 años de gobierno, pero a los 3 años y medio él comenzó, como decimos, a sacar las uñas, quiso violar la Constitución de la República de Honduras, al cual no permite realmente un segundo... Pero la inseguridad, ¿por qué se genera cuando él es derrocado? La inseguridad se genera porque ellos están haciendo cuadros, preparando cuadros de... O sea, son asociados a Zelaya los que en cierta medida están generando esa inseguridad. Efectivamente, y más que todo hay gente de otros países, ¿no?, que están creando el caos en nuestro país, que están creando la inseguridad, que están creando la inestabilidad del gobierno actual y posiblemente del gobierno en el futuro también. Realmente es una situación muy difícil. Y aparte de eso también hay que hacer algo bien claro: el narcotráfico se ha infiltrado grandemente en nuestro país también. Ese es un problema central y estructural en México y Centroamérica, ¿no? La presencia del narcotráfico, sobre todo después que los gobiernos colombianos, especialmente el gobierno del presidente Uribe, logró derrotar al narcotráfico y a la narcoguerrilla. Entonces se fueron trasladando hacia Centroamérica y México, con todo el potencial destructivo y criminal de este tipo de negocios. Además, en Centroamérica hay el problema de las maras, de las pandillas esas que se asociaron al narcotráfico y han creado una situación demencial de inseguridad. Y algunos presidentes, en este caso estamos hablando de Honduras, el presidente Porfirio Lobo, se ha demostrado absolutamente incompetente para enfrentar el problema de la inseguridad. Ha tratado de manejarlo de una manera epidérmica, de una manera demagógica, tratando de aplicar medidas efectistas que no van al fondo del asunto, y se disparó la inseguridad en Honduras al extremo de que es en este momento, parece mentira, un país tan pequeño, tan hermoso, de gente pacífica, de gente laboriosa. Honduras se ha convertido en el país más inseguro de Latinoamérica, incluso más inseguro que Venezuela, que ha llegado a grandes récords de inseguridad con el gobierno chavista. O sea que es algo, Portillo, increíble, ¿no? Increíble realmente. Bueno, el problema nuestro es con la inclusión del narcotráfico, que es un país que está al centro de Centroamérica, ¿no? Hay que destacar que es uno de los países donde más periodistas han asesinado. Efectivamente, donde periodistas han sido y continúan asesinando todavía, porque decir la verdad es un pecado, ¿no? Y inmediatamente, y hay miles de periodistas que están sumamente amenazados por el narcotráfico, por denunciar todas las situaciones que están viviendo en nuestro país. Realmente es lamentable, ¿no?, donde está ocurriendo esta situación. Por lo mismo, como estamos en el centro de Centroamérica, por ahí pasa todo para este país, digamos, para México. Lo que estaba sucediendo en México se ha mudado a Honduras prácticamente. Hay rumores que el narcotraficante más buscado del mundo está en Honduras. El Chapo Guzmán, y entonces eso ha creado una serie de problemas en nuestro país. Y aparte de eso, también se han infiltrado, inclusive en las Fuerzas Armadas, en la policía, y también en la Corte Suprema de Justicia. Pero tienen elecciones pronto. Sí, el 24 de noviembre de este año se va a elecciones. A raíz de los acontecimientos del 28 de junio del 2009 han surgido partidos nuevos, ¿no?, que con una visión de ver la manera como rescatar nuestro país, un país que está en llamas ahorita, y nosotros, por los buenos hondureños que estamos trabajando por una democracia, la libertad y vivir en paz, no vamos a permitir que se queme. Entonces tenemos varios candidatos que tienen su visión de querer recuperar Honduras, y entre esos pues tenemos otros como el general Romeo Vázquez Velázquez, ¿no?, un líder realmente, un héroe que defendió la democracia en Honduras y especialmente en Latinoamérica. Alex, y tú que como periodista
Más que periodista, tú eres un internacionalista y muy particularmente de América Latina. ¿Cómo tú aprecias desde afuera la situación hondureña? Y vamos a hablar también, por supuesto, de Venezuela. Bueno, mira, ya hablamos de el asunto histórico, es decir, la proyección estratégica histórica que Centroamérica, para relanzarse, para tener una oportunidad de existir exitosamente en el mundo, tiene que unificarse en una sola república centroamericana. Y el problema coyuntural en el caso de Honduras es el siguiente. Honduras estuvo al borde de la guerra civil, porque el señor Zelaya, siguiendo el formato del llamado socialismo del siglo XXI o neocomunismo, trató de implantar un régimen autoritario en el cual él controlara todos los poderes, abusara del poder y además se eternizara en el poder, o sea, un régimen de abuso de poder y continuismo. Ese régimen de abuso de poder y continuismo fue rechazado por todas las fuerzas de Honduras. Desde mi punto de vista, se cometió el error de dejar que las cosas aparecieran como un golpe militar, cuando eso no fue un golpe militar, eso fue realmente una reacción. No nos remontemos tanto, sí, para ir a la situación actual electoral. Tú sabes, por favor, es que el tiempo, no es por mí. Es por eso, pero te decía que Shakespeare decía que todo pasado es prólogo, no podemos... Por supuesto, y para mí el pasado es fundamental. Exacto, no podemos explicar esto sin referirnos a eso, porque Honduras logró superar ese trauma, Honduras logró superar esa amenaza del celayismo, se pusieron de acuerdo las fuerzas vivas de Honduras para relanzar al país, se hicieron unas elecciones, ganó las elecciones el señor Lobo, pero ahora estamos en una situación en que el gobierno del señor Lobo ha sido tan malo, ha sido tan desesperante, ha sido tan decepcionante, que la que tiene en este momento, según la encuesta... contradictorio también, porque toma decisiones que realmente parece que la está tomando Zelaya. Pero además, entonces, en este momento, la primera opción electoral la tiene la esposa de Zelaya, o sea que Honduras está corriendo el riesgo de volver a la situación casi de preguerra civil que estuvo en el pasado. Pero además esto tiene una cuestión que es muy curiosa, que es que esto tiene de alguna manera la bendición norteamericana. La señora embajadora de los Estados Unidos en Honduras se fotografía con Porfirio Lobo y Zelaya y se niega, por ejemplo, a invitar a la embajada o a darles visa para visitar los Estados Unidos a la persona que fue la figura democrática institucional de todo ese proceso, que fue el señor Roberto Micheletti. O sea que hay una contradicción. Eso es algo realmente absurdo, incomprensible para mí. Los Estados Unidos siguen prestándole apoyo a Egipto a pesar del golpe de Estado contra Mursi, y a Honduras enseguida le cerraron el camino cuando Micheletti asumió el rol que le demandó el país. Lo más terrible es que en este momento, ¿verdad, Portillo? Protegen a Zelaya y rechazan a la gente democrática de Honduras, algo que no se entiende. Nosotros, como hondureños, ¿no?, lamentamos realmente la posición de Estados Unidos, especialmente el presidente Barack Obama, ¿no?, donde le tiene suspendida la visa a nuestro candidato, al general Romeo Vázquez Velázquez, que fue el gran defensor de la democracia, que en ese momento él cumplió órdenes de la Corte Suprema de Justicia de Honduras y del Congreso Nacional de Honduras para ver de qué manera tomaban control, que no hubiera un desgarramiento de sangre en nuestro país, que era mejor arriesgar una persona en ese momento fuera del país y no 7 millones de hondureños. ¿Cuántos partidos van a estas elecciones? Van 9 partidos a elecciones. 9 partidos. Sí, 9 partidos. Y decía Alexis que el que más probabilidades tiene es el que dirige la señora Zelaya. Sí, efectivamente, aunque están cambiando las encuestas, ¿no?, ya el pueblo se está dando cuenta que la posición de ellos con los comentarios que hacen siempre, en esta semana casualmente tiraron un comentario ahí donde dijeron que era importante regresar las Fuerzas Armadas, el Ejército, a sus cuarteles, que ya no tenían que andar en las calles. Entonces eso nos está creando una inseguridad más que todo en el pueblo hondureño, y el pueblo se dio cuenta que realmente no vamos por un buen camino. Y aparte de eso, los hondureños realmente no comulgamos con ideologías extrañas. En el 80 pasó lo mismo también, cuando estaba el general Álvarez Martínez, que puso orden también cuando en ese problema se existió lo de Nicaragua con los sandinistas. Entonces también en Honduras se filtraron, pero pusimos orden. Ahora en estos momentos también pues vimos que nosotros, que se le aplicó la Constitución a quien la estaba violando, en este caso era Zelaya. No es que fue un golpe de Estado, porque en ningún momento en Honduras mandaron las Fuerzas Armadas, sino
sino que continuó el gobierno civil. Se respetó el orden constitucional, efectivamente, que es lo mandatorio. Ahora, Alexis, perdón, es importante en qué medida el regreso al poder de Zelaya a través de su esposa podría afectar la estabilidad de Centroamérica y reproyectar el socialismo del siglo XXI después de la muerte de Hugo Chávez. Zelaya es un hombre aliado y además financiado, porque Chávez lo decía abiertamente, por Chávez y ahora por los herederos de Chávez, por los monosabios estos que heredaron a Chávez. De tal manera que Zelaya va a ir allí a practicar la política del neocomunismo, o sea, la política del control total del Estado, la política de destrucción de la propiedad privada, la política de acabar con los productores privados, de arruinar mucho más aún la economía hondureña. O sea que sí es una amenaza no solo para Honduras, no solo para Centroamérica, sino para todo el continente. Entonces uno, como gente democrática, debe llamar la atención de los hondureños sobre la necesidad de salvar a su país en este momento. No se puede dar un retroceso tan acrobático, tan espectacular, tan peligroso. Honduras tiene las posibilidades de avanzar, pero si volvemos a esa situación en la cual hay un presidente que quiere acaparar el poder, que abusa del poder, que se alía con esos regímenes impresentables de Bolivia, de Ecuador, de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela, un presidente que destruye la producción privada, un presidente que no cree en la libertad de expresión y en los derechos humanos, nos vamos a enredar demasiado, porque, como te digo, no solo afecta a Honduras, sino que afecta a todo el continente. Venezuela tiene unas elecciones municipales próximamente. ¿Cómo tú las aprecias? Las aprecio con mucho optimismo para la oposición democrática. La destrucción del país por parte de Chávez no la han podido controlar sus herederos. Ellos se han demostrado demasiado incompetentes como gobierno, entonces se han dedicado a una política de represión, de insultos, de maltratos, pero no enfrentan con eficacia los problemas porque no saben cómo hacerlo. Entonces eso ha nutrido el descontento popular y tengo la convicción de que con la unidad de la oposición en torno a la Mesa de Unidad Democrática se va a poder ratificar de una manera contundente el triunfo que Capriles tuvo en abril. Además, la oposición se está manejando con mucha inteligencia porque sabe que no puede detener, no puede contener las protestas populares que son espontáneas y que son inevitables porque el gobierno es un desastre. O sea que esa combinación de la movilización del pueblo con la aplastante derrota electoral del chavismo en diciembre, le abre unas posibilidades inmensas a la democracia venezolana para el futuro. Sé que te he preguntado esto muchas veces. ¿Hasta dónde se puede creer que los organismos electorales y el Poder Judicial venezolano actual van a respetar una victoria del enemigo si le robaron la presidencia a Capriles, como tú bien dices? Mira, lo importante no es si lo van a respetar o no. Lo importante es que darles la derrota, ¿entiendes? Si ellos no los van a respetar, ellos van a seguir desmoronándose. Haber desconocido el triunfo de Capriles ha tenido un costo político para ellos muy grande dentro y fuera de Venezuela. Ya todo el mundo sabe que Maduro es un usurpador, ya todo el mundo sabe que Maduro no ganó las elecciones, ya ellos no tienen la credibilidad y la respetabilidad que lograba Chávez porque con sus fraudes lograba hacer creer que había ganado las elecciones. Si ellos son derrotados en diciembre en las elecciones municipales, como en efecto va a ocurrir, se va a ratificar el triunfo de Capriles Radonsky y va a continuar el desmoronamiento del chavismo. Ahora, estas son cosas en las cuales hay que actuar con paciencia. Yo tengo un amigo que tú conoces, que es Herbert Torres, el ministro venezolano, que decía que la solución de Venezuela era la lucha armada, pero la lucha armada de paciencia. Tenemos que ver que después que nosotros dejamos que se encarame, y por eso es que le tenemos que llamar la atención a los hondureños, que no dejen que se encarame de nuevo Zelaya, porque después que dejamos que se encarame un Zelaya, un Correa, un Evo Morales, un Chávez, un Fidel Castro, un Raúl Castro, un Daniel Ortega, nos va a costar mucho trabajo salir de ellos porque van a abusar del poder, van a controlar todos los poderes económicos, represivos, militares, políticos, y entonces va a costar mucho trabajo salir de ellos, va a costar sobre todo mucho tiempo. Entonces es muy importante la paciencia en este caso. Portillo, un triunfo electoral de la señora Zelaya. ¿En qué medida, la misma pregunta que le hice a Alexis Ortiz en relación a Honduras, ¿en qué medida afectaría a tu país
Bueno, algo que es bien importante y nosotros lo estamos mencionando continuamente en nuestras intervenciones es que un triunfo de la esposa de Zelaya, o de Zelaya, digamos. De Zelaya prácticamente. Eso porque ella nunca antes había sido política, ella nunca antes. Eso va a crear tremendos problemas en nuestro país, y uno de ellos que Estados Unidos tiene que tener mucho cuidado es el éxodo que va a haber de tantos hondureños a este país. Va a venir por cantidades, porque con un régimen de esa naturaleza la gente empieza, inclusive ya muchos hondureños empresarios están abandonando el país prácticamente, ¿no? Y eso nos crearía gran problema. También algo que es bien importante señalar, que en esta semana pasada, que para nuestros hermanos latinoamericanos que tienen esos gobiernos como de Ecuador, de Bolivia y todo, de Venezuela, y un ejemplo más que todo para nuestros hermanos venezolanos, es ahorita la gran caída que tuvo la presidenta Cristina, ahorita Cristina Fernández. En Argentina, donde perdió las elecciones importantes de las alcaldías, y eso es un mensaje más que todo, que ya los pueblos están cansados de estos gobiernos, que no han hecho nada y no van a hacer nada. Entonces ese ejemplo viene a dar un poquito más de confianza también a nosotros en Honduras, de que decirle al pueblo hondureño, señores, si volvemos con esta persona a que caiga dentro de la presidencia, va a ser un caos en nuestro país. El país en este momento está en llamas, y al llegar ellos se quemaría prácticamente. Y nosotros, pues, ese es el mensaje que estamos enviando, inclusive a Estados Unidos, ¿no? Que tenga mucho el ojo bien puesto en nuestro país, porque recordemos que con los hechos del 28 de junio se le dio un parón al expansionismo del comunismo del siglo XXI, y aparte de eso, traería otro problema más, porque les daría más confianza todavía al pueblo de Nicaragua, que sabemos el régimen que está viviendo a través de Daniel Ortega, a El Salvador, donde también tenemos a Funes, que está calladito, pero también tiran mucho a la izquierda. Los únicos aliados buenos que tenemos ahorita en estos momentos es Guatemala, que está bajo de un ex general del ejército como presidente, pero sí traería demasiados problemas en nuestro país, y no digamos Costa Rica, ¿qué rol cumplen en todo esto? ¿Perdón? Costa Rica. Costa Rica, pues, está siempre ahí a la expectativa, no, aunque siempre ya hay sus rumores que la situación la presidenta, asesorada por Arias, quiere también violar la Constitución, que quiere continuar en el poder. O sea que se emborrachan realmente del poder, y por esas razones suceden esas situaciones, y quienes terminan pagando todas las consecuencias por el pueblo, ¿no? Porque cada día van más por y todo eso. Alexis, es innegable que los políticos latinoamericanos tienen una vocación de mantenerse en el poder permanente, de regresar a él, que constantemente o reforman constituciones o buscan fórmulas que le faciliten el retorno al gobierno. Sí, ese vicio del continuismo, esa adicción al continuismo ha sido uno de los problemas principalísimos. Bueno, tenemos un hombre tan notable como Álvaro Uribe que tuvo ese problema. Sí, sí. Es que como que se miran como salvadores. Es que mira, cuando estás en el poder, siempre te rodean unos adulantes que te hacen creer que tú eres un predestinado, que eres el salvador de la patria. A mí como alcalde, que era un simple alcalde, me pasó que si me llegaba gente para decir, alcalde, demuéstreles quién es quien manda aquí, húndalos, póngalos de rodillas, y yo me los quedaba viendo y decía, bueno, pero esta gente cree que yo soy tonto, que no sé, que uno no se da cuenta que uno vive en una sociedad democrática en el cual el poder tiene que ser compartido, los derechos de las minorías tienen que ser respetados y nadie puede estar poniendo de rodillas a los demás. Pero esta gente, como dice muy atinadamente Francisco Portillo, se emborrachan con el poder. Realmente se fascinan con el poder, con el himno. No, tenemos el caso de Cristina Fernández, que la acaba de mencionar él, que vaya, con una vocación no solo de poder, sino de poder autoritario. De autoritario, y acaba de recibir una derrota realmente reveladora. Ella, con la soberbia que la caracteriza, no ha reconocido la derrota, pero un hombre de su propio partido, de su propia tienda, que es este señor Massa, se ha revelado como un candidato ganador, que si se pudiera producir una unidad de la oposición al peronismo tradicional, al peronismo autoritario, en la cual, por ejemplo, entraran el señor Massa y el señor Mauricio Macri, el alcalde de Buenos Aires, realmente que se podrían abrir unas posibilidades excelentes para Argentina, que va muy mal, porque Argentina económicamente está teniendo un retroceso. Mira, Perú va muy bien económicamente, Chile, Colombia, parece mentira, Ecuador pero en también. materia económica Ecuador ha tenido una recuperación interesante. ¿Cuáles son los países que marchan mal? Bolivia,
Nicaragua, Venezuela, Cuba, Argentina. Brasil está bien, el problema de Brasil es la corrupción de los amigos de Lula, que han creado una gran falta de credibilidad a la democracia, pero lo que te quiero decir es que si Argentina lograra un entendimiento entre la gente de la Unión Cívica Radical, la gente de Macri, la gente de Massa, se podría crear un escenario propicio para el relanzamiento de Argentina, porque el problema, por ejemplo, en Honduras, en este momento, es que no hubo una unidad del pueblo democrático para salvar a Honduras del camino hacia la dictadura que representa Zelaya y su esposa. Entonces, la presencia de varios candidatos le facilita el trabajo a Cuba, Venezuela, Zelaya. Ese punto que toca Alexis es muy importante. ¿Por qué, si los políticos hondureños estaban conscientes del peligro que encierra el proyecto Zelaya, por darle un nombre, que tiene el apoyo irrestricto de los gobiernos de los países del socialismo del siglo XXI, ¿por qué no se unieron para enfrentarlo? Y tienes 30 segundos para responder. Sí, la verdad que en nuestro país hemos demostrado que sí, realmente existe la democracia en nuestro país, ¿no? Y por eso pues se le ha dado esa oportunidad a Zelaya, porque inclusive... ¿Pero por qué no se unieron los opositores, todos los opositores? El problema es que siempre hay intereses personales, ¿no? Y eso pues causó seriamente el problema en Honduras, y lo está causando todavía en este momento, que esperamos y confiamos en Dios que en las próximas elecciones del 24 de noviembre esto se resuelve una vez por todas con el hombre que realmente necesita Honduras para poner orden y poner... Ojalá sea así. Ojalá. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Esperamos, como siempre, que el programa haya sido del agrado de todos. Los esperamos la próxima semana. Gracias a Alexis Ortiz, a Francisco Portillo, gracias a todos ustedes. Y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en este su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias. Seguro, porque cada vez que se las pido siempre me responden. Vamos a poder seguirle llevando esta programación a ustedes. Va a aparecer una información en la pantalla tanto ahora como en el final para que usted, a medida de sus posibilidades, pueda enviarme una contribución. Lo mismo de $1.50 que de aquellos que puedan de 1,000. Necesitamos su ayuda para poder continuar con este servicio que llevamos ya más de 30 años llevándosele domingo tras domingo. No me fallen, ayúdenme, envíeme lo que usted pueda y envíenselo a amigos del canal 17 o WLRN Programación en Español. Ayude a sus programas